Le agradezco al maestro Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en seguridad, que nos acompaña hoy en Mega Noticias para hablar de este tema, la inseguridad, además el delito de extorsión y cobro de piso. Bienvenido, maestro, ¿cómo está? Magda, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Hablemos, por favor, acerca del delito de extorsión. De entrada, parece que es un tema que no tiene forma de solucionarse en este momento. No se ve una estrategia clara, no se ve contención tampoco por parte de las autoridades. Y sin embargo, lo que sí se sabe es que cada vez son más los sectores que se vuelven vulnerables ante el crimen organizado y ante este tipo de delitos. Así es, Magda. De acuerdo a datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se nutre a su vez de los datos de las fiscalías y de las entidades federativas, en el primer semestre de este año ha habido un incremento en las extorsiones alrededor de un 30%. Eso por sí mismo no es malo. Eso nos habla de que se está denunciando más y eso tal vez está reduciendo la cifra negra. Lo que sí es un hecho, y como tú bien comentas, es de que hay una preocupación nacional sobre el incremento de las extorsiones, cobro de piso y demás situaciones que atentan contra el patrimonio y la integridad de la sociedad. Pero cuando hablamos de extorsión, creo que es muy importante que veamos qué tipos de extorsiones podemos ir enfrentando. Si enfrentamos la extorsión telefónica, un primer paso sin duda es colgar y contactar a nuestro familiar presuntamente afectado y denunciar anónimamente al teléfono de emergencia 089, de denuncia anónima, perdón, o de emergencia 911. Cuando hablamos de extorsión o cobro de piso ya de organizaciones criminales regionales o nacionales, sin duda el focus tiene que ser mucho más amplio. Necesitamos que las fiscalías y que las secretarías de seguridad trabajen de la mano para poder enfrentar este delito. Y sin duda se requiere que la ciudadanía confíe y participe con las autoridades para que le provea de información. La extorsión se nutre de la opacidad y la extorsión se nutre del miedo. Y necesitamos, como sociedad y gobierno, trabajar en conjunto para enfrentar este problema. El primer problema que tenemos que resolver en el tema de extorsión es visualizarlo. Las autoridades siempre tienen el incentivo a disminuir las percepciones de inseguridad para que no parezca que si su ciudad o su entidad federativa está incontrolable. Tenemos que hablar con franqueza de los delitos que se cometen cotidianamente para, con esa información, se puedan tomar mejores decisiones por parte de las autoridades con la participación activa de la ciudadanía. Dígame una cosa, maestro, ¿en dónde está la falla? ¿En qué momento se han salido tanto las cosas de control? Creo que el principal problema del país es la falta de coordinación entre las distintas fiscalías. Las extorsiones telefónicas regularmente provienen de las prisiones. Y si en todo el país no hay una política eficaz y eficiente para prevenir las extorsiones telefónicas que provienen de las prisiones, no vamos a poder resolver el problema de la extorsión, al menos telefónica. En el problema de la extorsión de cobro de piso, sin duda necesitamos que las autoridades generen la confianza suficiente con la ciudadanía para que la denuncia sea eficaz y sea eficiente. Pero necesitamos construir instituciones funcionales. Y para que las instituciones sean funcionales, necesitamos que generen confianza en la población. Y se genera confianza en la población cuando las instituciones hablan claramente qué es lo que esperan de la sociedad. Y aquí lo que no vemos es que las fiscalías o las secretarías trabajen para generar la confianza en la ciudadanía, para que presenten sus denuncias y para que se fortalezca la institución, para que pueda desarrollar grupos especiales que atendan a las extorsiones y puedan procesar y judicializar los casos de extorsión que la sociedad vive día con día. Entonces, el primer paso que considero que es fundamental es reconstruir la confianza ciudadana entre la ciudadanía y los gobernantes. Reconstruir la confianza, sin duda un punto fundamental. ¿Qué pasa con las personas que llegan a denunciar? ¿Hay garantías de justicia para ellos? En cada entidad federativa tiene distintos niveles de acceso a la justicia. Hay algunas entidades donde las fiscalías han hecho un trabajo más destacado que otros para garantizar primero la secrecía de la denuncia y segundo para darle seguimiento. Sin duda el uso de la tecnología debe de facilitar que la ciudadanía presente denuncias y segundo que garantice la confidencialidad y tercero que esa información permita judicializar casos. Si las fiscalías siguen trabajando como si estuviéramos en el siglo XX, sin permitir que la ciudadanía le proporcione información, sin que se facilite la denuncia, vamos a seguir teniendo estos problemas de no aprovechar la tecnología
para generar más y mejor información que nos permita saber como sociedad cómo operan las organizaciones criminales. Cosas tan simples como el presentar la denuncia del número de extorsión al 089 o al 911, uno se sorprendería que el 90 o 95% de las potenciales víctimas o víctimas no lo denuncian porque simplemente no saben que lo pueden hacer por ahí. Ahora, tenemos también la otra cara de la moneda y que es la forma en la que hoy cada vez más sectores están siendo extorsionados. Lo comentábamos al inicio de esta conversación, ¿no? Hemos citado ya en este espacio ejemplos de lo que ocurre en Michoacán, por ejemplo, con la producción de aguacate, de limón, lo que ocurrió y que también terminó siendo un gran escándalo con el asunto del pollo en Guerrero o bien en el propio Estado de México. Lo que ocurre ahora en Jalisco con todos los organizadores de las fiestas patronales, ¿no? Que ahora también le tienen que pagar este impuesto al crimen. ¿Qué pasa en ese sentido? Sin duda, las organizaciones criminales son instituciones depredadoras. Es decir, una vez que tienen un piso de criminalidad controlado, siempre van a seguir escalando, porque esa es la naturaleza esencial de las organizaciones criminales. Pensar en una negociación o gran pacto con los grupos criminales es una utopía y es un sinsentido. Y ahí necesitamos que las autoridades fortalezcan sus capacidades de reacción y de persecución para poder perseguir y sancionar a las autoridades. Se puede ocultar un problema, pero, por ejemplo, el incremento de los precios de los productos de canasta básica derivado de la extorsión, pues todos los pagamos como consumidores. Y el problema de Michoacán no es de los aguacateros, no es de los michoacanos, es de la sociedad en general, del país como tal. Y ahí es donde las instituciones tienen que funcionar, y las instituciones funcionan sí, solo sí, cuando hay ciudadanía activa y participativa para la toma de decisiones. La extorsión no se va a resolver al corto plazo y peor aún, no se va a disminuir el problema si no hay una reconstrucción de confianza entre la ciudadanía y la población y los gobernantes, pero ejemplificando claramente lo que cada uno deben de hacer, ¿no? Las autoridades fortalecer sus capacidades de reacción, fortalecer sus capacidades de investigación y con esa nueva fortalecimiento brindarle a la ciudadanía esta expectativa de que su denuncia primero es anónima y que provee información útil para la toma de decisiones. La confianza en las autoridades es fundamental, ¿no? Y que de pronto muchas personas se detienen a llegar y denunciar justo por esa falta de confianza o porque también les toca llegar a ser revictimizados. En fin, vaya problema el que también se tiene con nuestro sistema de justicia. Maestro, muchísimas gracias por estos minutos. Magda, un gusto, un saludo a ti y a todo tu auditorio.